Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Rio Life en español y estamos contentos de estar con ustedes una vez más en esta tarde. Hoy terminamos esta primera parte de esta serie de Radical, que está basada en las bienaventuranzas o lo que normalmente se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Al repasar estas bienaventuranzas y haber hablado de estas bienaventuranzas, quisiera que cada uno de ustedes, si nos ha estado escuchando, que no tomes realmente estas bienaventuranzas solamente como una declaraciones especiales que Jesús hizo, sino que las puedas analizar del punto de que hay algo extraordinario de transformación en estas bienaventuranzas. Como hemos dicho a lo largo de esta serie, las bienaventuranzas no son, más bien son el resultado de un nuevo nacimiento. Son el resultado, es el producto, es el fruto de un nuevo nacimiento espiritual. En otras palabras, las bienaventuranzas son escritas para los creyentes. Y es algo que ya usted y yo, si usted es un creyente, debe de estar reflejando en el mundo en que vive. No es algo por lo cual usted debe trabajar o nadie puede obviamente ni ser salvo a través de las bienaventuranzas. Entonces, para que pueda haber este resultado ya y esta forma de vida en nuestra vida, debe de haber un nuevo nacimiento ya. Entonces, habían varias secciones de las que tratamos. La primera sección trataba de aquella profunda necesidad de cada persona, de la gracia de Dios, de cómo podemos, de un Salvador, de esa necesidad. Las primeras dos bienaventuranzas hablan de eso. La segunda división que tratamos o que vimos, por ejemplo, nos muestran cómo Dios gustosamente da esa justicia plena a aquellos que tienen hambre y sed de Él. Y la tercera división que tratamos nos muestra cómo debemos crecer en esa vida de rectitud unos con otros ante los demás. Y también por último, ¿verdad? Hablando de estas secciones que hemos hablado, debido al costo de la propia vida de Jesús, nosotros realmente debemos sentirnos impulsados a vivir una vida justa, caracterizada por la santidad personal y la pureza o la limpieza del corazón. Por eso la que tratamos la semana pasada, la última, era bienaventurados los limpios de corazón. Entonces, esta tarde, al hablar de estas otras dos bienaventuranzas que nos llevan a hablar a nosotros sobre lo que Dios está esperando de nosotros, el resultado. La gente debe de estar ya observando estas características en nosotros, en nuestra propia vida. Billy Graham dijo en una ocasión que Jesús no dejó herencia material a ninguna persona. A los discípulos, por ejemplo, no dejó ninguna herencia material, obviamente porque no tenía. No tenía nada, dinero, materialismo, nada. Por ejemplo, la única cosa que tenía y que llevó incluso a la cruz fue la túnica, y me imaginamos que alguno de los soldados romanos se quedó con ella. Su espíritu lo regresó al Padre. Su cuerpo físico se lo entregaron ahí a José de Arimatea y a Nicodemo. Pero hay una cosa que Jesús nos dejó a nosotros que es más valioso que todo el oro del mundo, es más valioso que todo lo material del mundo. Y eso es la paz. La paz. Nos dejó la paz. Y entonces, cuando nosotros pensamos en eso, ¿verdad? En Isaías 48, por ejemplo, dice que la gente que no tiene a Dios no puede tener paz. Pero hay una cosa interesante, que nos dejó a nosotros esa paz. La paz. Pero no, como dijo él, no como el mundo la da. Ahorita vamos a ver un versículo que habla de eso.
Pero eso nos lleva entonces a lo que dice la bienaventuranza, o la primera de las dos que vamos a tratar esta tarde, es que dice, bienaventurados los pacificadores. Ahora, de hecho, ya la palabra pacificador implica que usted está compartiendo o dando o llevando esa paz que Dios ya trajo a su vida. Ahora, vale la pena decir esto, que el versículo dice que porque la recompensa dice porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, hay que decirlo otra vez. Usted no será llamado hijo de Dios porque usted está siendo un pacificador. Usted es llamado hijo de Dios porque Dios los adoptó en Cristo. Es por el sacrificio de Jesucristo, no por el trabajo o la función de ser un pacificador, sino por el sacrificio de Cristo. Hay que ser claro en esto para que no se preste a otro tipo de interpretaciones o confusiones, incluso cuando se trata de las bienaventuranzas. Jesús llama a sus seguidores a convertirse en pacificadores. En pacificadores. Ahora, esto, por supuesto, no solo debemos seguir a Cristo como nuestro ejemplo, porque Jesús es el máximo y el mayor pacificador que este mundo haya recibido. Pero Dios nos llama a nosotros y nos invita como hijos de Él a ser parte de ese proceso de llevar la paz. ¿Y qué significa la paz, por ejemplo? Se pregunta. Por lo menos se identifican tres tipos de paz que los seres humanos de alguna forma nos identificamos. Tenemos, por ejemplo, la paz circunstancial. La paz circunstancial significa realmente una paz que está basada en la ausencia de problemas o de conflictos, en problemas de circunstancias. Esa paz no la vamos a medir ni la vamos a definir basada en las circunstancias, en la ausencia de los problemas. Eso es lo que algunos llaman como la paz. Está ausente de distracciones, de agitaciones, de conflictos, que le llamaríamos nosotros circunstancias externas. Circunstancias externas. Describiría una situación de tranquilidad, quietud, orden, etcétera, etcétera. Quietud respecto a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, muchas personas, incluso personas no creyentes, piensan de que la paz, porque esta viene siendo una falsa paz en realidad, la paz que se considera como circunstancial, normalmente debe de llevarnos a una paz interna, y no es posible. La paz interna en nosotros viene a través del sacrificio de Cristo. Es algo que Dios nos dio a nosotros. Él nos dio a nosotros esa paz. Entonces, la paz interior sería esa expresión interior de alguien que tendría calma, tranquilidad y una sensación de serenidad personal y bienestar con uno mismo, con una situación o cualquier situación en la vida, sin importar las circunstancias. Recuerde que la paz circunstancial, la paz externa, se basa en la ausencia de las circunstancias, en la ausencia de conflictos. Pero la paz interna habla de esa tranquilidad, esa serenidad que tienes aún a pesar, escúcheme bien, de las circunstancias, aún a pesar de los conflictos, aún a pesar de las luchas, aún a pesar de los problemas. Tenemos esa paz interna. ¿Por qué? Porque hemos sido dotados de esa paz por nuestro Señor Jesucristo. Aun cuando la Biblia, por ejemplo, llama, por eso dije que a veces hay personas que creen de que las personas que tienen paz externa o circunstancial los va a llevar a una paz interna. Y Isaías dice que no hay paz, dice el Señor, para los malvados. Habla, por ejemplo, en Isaías 48. Lo que quiero decir con esto es que una persona, podemos nosotros poner mucho esfuerzo
en obtener esa paz interna a través de la ausencia de las circunstancias y no lo vas a poder lograr. No se puede obtener la paz interna. Esa paz que, como dice Jesús, que sobrepasa todo entendimiento. No la vas a poder lograr simplemente trabajando fuerte en mantenerte fuera de conflictos, mantenerte fuera de problemas, de circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, Jesús dijo a los discípulos: la paz os dejo, la paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque en la paz interna, la paz interior que Dios nos ha dotado con eso, nos ha dado eso, es el regalo más grande que podemos recibir de Él. Dios nos dice que aunque haya el miedo, aunque vengan los problemas, aunque vengan las perturbaciones, aunque vengan las dificultades, tú vas a poder mantenerte en calma, en tranquilidad, en medio de los problemas, en medio de la tormenta. Hay un canto que habla de eso, paz en medio de la tormenta. Pero es algo interesante sobre esto. Entonces, en esto, por ejemplo, llamamos los pacificadores, pero ¿cómo podemos lograr una paz circunstancial en un mundo caído? ¿Verdad? Que Dios mismo dice que no podrás tener paz. ¿Por qué? Porque en el mundo en que vivimos siempre vas a estar lleno de circunstancias, de conflictos, de problemas, de pruebas, de enfermedades, de cosas que vienen a la vida. Entonces es imposible obtener la paz circunstancial, pero sí es posible tener la paz interna, que es la que Cristo nos da cuando le venimos a conocer como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, esto nos lleva como dijimos, ¿verdad? No es un producto de nuestros propios esfuerzos, pero hay, obviamente, este tipo de paz no es un producto de nuestros esfuerzos propios, pero sí hay otra paz de la cual habla Jesús, y es la paz relacional. Y creo que de esta paz es la que está hablando en estas bienaventuranzas, de la paz relacional. La paz relacional tiene que ver con un estado de armonía con otras personas. Es una paz sencilla de entender. Simplemente se refiere a experimentar a la experiencia del fin de las hostilidades con otra persona. Eso es lo que significa la paz. Realmente. El fin del pleito, de las hostilidades con otra persona. Entonces, cuando hablamos, ¿qué significa que todos que debemos ser pacificadores? ¿A qué se refiere? No es solamente de llevar esa reconciliación física, circunstancial a las personas. Se habla más de llevar un mensaje que va a reconciliar a las personas con Dios. Ese es básicamente lo que Jesús realmente está hablando aquí. La paz relacional comienza, obviamente, con una experiencia con Dios. Ahí comienza la paz relacional. Primero nos relacionamos con Dios, tenemos esa paz, y como resultado de esa paz con Dios, es que usted y yo ahora podemos ser pacificadores. Recuerde que en 1 Corintios capítulo 5, 17, 18, por ahí, habla de que nosotros éramos enemigos de Dios, pero que Dios estaba reconciliando consigo en Cristo al mundo. Entonces, y dice ahí que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Me encanta esa parte. Pablo había entendido quizás esta bienaventuranza, porque el llamado es a ser reconciliadores, a que las personas que ahora mismo están en enemistad con Dios por el pecado, no arrepentido, no confesado, puedan reconciliarse con Dios, porque a través del pecado nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. Y ese pecado tiene que ser confesado y perdonado por Dios para que pueda arreglarse, pueda haber paz entre el ser humano y Dios. Entonces, la clave para la paz relacional es estar primero en paz con Dios, y será muy difícil estar en paz con los demás
hasta que esa paz relacional esté bien con nosotros, esté en una relación correcta con Dios, pues. Es imposible tener paz con los demás si no tienes paz con Dios. Muchas personas tratan de tener paz con los demás si tienen tener paz con Dios. No se puede. Dios, yo creo que una persona no puede haber una buena relación con Dios y tener una mala relación con los demás. Por lo tanto, las dos cosas van juntas. Para poder tener una relación con los demás estable y bien, tiene que haber una buena relación con Dios realmente. Y aquí hay una advertencia en medio de esto, ahora, esto es importante, aunque estés realmente en paz con Dios, eso no significa que usted y yo no vamos a tener problemas, que usted y yo no vamos a tener conflictos, que usted y yo no vamos a sufrir vituperios, que usted y yo no vamos a tener personas que nos odian. Por eso el apóstol Pablo decía en una de sus cartas, decía, que dependa de ustedes, dependa de ustedes, estén en paz con todo el mundo. Si ustedes dependen, que estén en paz con todo el mundo. Pero a veces no se puede estar en paz con todo el mundo. Y eso no significa que estés mal con Dios, simplemente que el mundo es hostil y hay hay discordia, hay todo tipo de separaciones, de divisiones, se producirán a tu alrededor como hijo de Dios, porque estamos, como dijo Jesús, están en el mundo. Por lo tanto, la pregunta que es, ¿qué significa entonces ser un pacificador? ¿Qué significa esto? ¿Que significa que salgamos a un mundo lleno de conflictos y contiendas pecaminosas y actuemos como agentes de paz relacional con Dios? Que salgamos al mundo, afuera, donde está toda esa enemistad con Dios de los seres humanos viviendo en sus pecados y en sus lujurias. Entonces, debemos de nosotros convertirnos en esos agentes de paz, de llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje que traerá paz entre esa persona y Dios. Así como Pablo decía, Dios nos ha dado a nosotros un ministerio de la reconciliación. Entonces, nosotros debemos entender esa parte. Hemos sido reconciliados ante Dios, necesitamos reconciliarnos unos con otros, obviamente. Un pacificador debe buscar eliminar cualquier cosa potencial para convertirse en una barrera entre hermanos y hermanas en Cristo. Un pacificador debe de eliminar toda cosa, todo aspecto que pueda causar una barrera, una pared y que se conviertan en discordia entre hermanas y hermanos en Cristo. Un pacificador va más allá que eso. Además, ser un pacificador también implica que ayudamos a traer la paz entre los seres humanos caídos y el Dios que los creó. Esa es parte del ser pacificador. Nosotros que hemos sido reconciliados y justificados por la fe, estamos en paz con Dios a través del Señor Jesucristo. Debemos trabajar fielmente para llevar esa paz a los demás. Es un privilegio, hay que reconocer esto. Es un privilegio ser un pacificador. Es un privilegio que usted y yo compartimos el mensaje de salvación, de reconciliación entre Dios y los hombres. Es un privilegio para cada uno de nosotros. Es un aspecto de ser un pacificador que hace que la gente se sienta, obviamente, a veces incómoda. A veces así se sentía la gente con Jesús. Se sentía incómoda. Entonces, a veces cuando llevamos el mensaje de paz, de reconciliación con Dios, es un mensaje incómodo a veces, pero que al final esa persona va a poder experimentar esa paz interna, esa paz relacional que habla la Escritura. En el libro de Hebreos, por ejemplo, dice que debemos de buscar la paz, pero también habla el mismo libro de Hebreos que debemos de buscar la santidad. ¿Por qué es importante esto? Porque para nosotros tener el efecto de ser un pacificador, tenemos que buscar una mejor relación con el Señor o mejorar cada día nuestra relación con el Señor.
¿Por qué? Porque cuando usted va a hablar de la paz a otra persona, significa probablemente que usted necesita estar en paz, significa que usted necesita saber perdonar, quizás significa que usted debe estar viviendo una mejor vida. También implica estar dispuesto a perdonar a otros, también implica tener perdón de un hermano o de una hermana y saber perdonar a esa persona para poder establecer esa paz. Entonces, implica también intervenir en el dolor de otra persona para ayudarlo a eliminar esas barreras que existen entre ellos y Dios. Y para eso se requiere o se necesita que vivamos una vida en santidad, como dice el libro de Hebreos. Entonces, ahora mire, la promesa de Jesús dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Ahora, quiero que me escuche, por favor. Vuelvo a repetir, lo dije en principio, esto no significa de ninguna manera que usted pueda ganarse el derecho de convertirse en hijo de Dios a través de la pacificación. No es así. Los hijos de Dios se hacen y surgen a través de la fe en Jesucristo, solamente, y nunca como resultado de hacer algo o incluyendo ser un pacificador. Entonces, ¿cómo podemos abordar entonces la siguiente bienaventuranza? Rápidamente. La bienaventuranza, la última bienaventuranza que habla Jesús en esta porción, dice que bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que por él son perseguidos. Ahora, es extraordinario la forma como lo pone el Señor. Pero el versículo 11 dice, bienaventurados seréis por mi causa, si por mi causa os insulten y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, falsamente, por mi causa. Alegraos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande, porque de la misma manera persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Note bien la implicación aquí. Creo que Jesús habría tenido su atención de esta última bienaventuranza bien pensada, porque si usted y yo vivimos de acuerdo, reflejamos lo que hablan las primeras 9 bienaventuranzas, es muy posible que usted pueda ser perseguido. Podamos ser perseguidos por nuestra forma de vivir. Entonces, una cosa que creo que esto fue intencional de Jesús al poner esta última bienaventuranza en el orden que la haya puesto, pero hace que la promesa de bendición que resulta de la persecución sea el foco principal de esta bienaventuranza en lugar de los perseguidos mismos. Y también hace que la promesa de esa bienaventuranza sea aplicable al pueblo de Dios en todas las generaciones, no solamente a los apóstoles, pero también a cada uno de nosotros. Ahora, yo entiendo esta parte que por lo menos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, casi nadie de nosotros haya experimentado en realidad persecución por la causa de Cristo. A veces pienso que nos hemos hecho muy condescendientes con la cultura. Pero al mismo tiempo creo que no hemos experimentado esta persecución aquí por lo menos en esta parte del país. Eso quizás no quita de que en otras partes del mundo, ¿verdad? Esto sí se da. Personas perdiendo su vida, personas que tienen que abandonar sus hogares, incluso en el sur de México. Hemos escuchado, sabemos de situaciones donde los creyentes son perseguidos por simplemente ser creyentes o cristianos en Cristo. Entonces,
la gente son perseguidas y son expulsadas de sus casas, de sus viviendas, incluso hasta han sido golpeados, muchos de ellos maltratados, por ser creyentes en Cristo. Y quizás eso no lo hemos experimentado nosotros ni lo ha experimentado usted, es muy probable. E incluso aquí en nuestro propio país no hemos experimentado eso. Sin embargo, vivimos obviamente entre personas cuyos valores y prioridades son contrarios, son fundamentalmente contrarios a la verdad de Dios, al estándar moral de Dios. Y es muy probable que quizás no en un tiempo muy lejano, usted y yo vamos a tener que enfrentar estas dos culturas que se identifican en el día de hoy. Una que es aquella que es contraria a los valores cristianos, y obviamente que esto va a chocar en un momento de la vida. Y ahí es donde entonces podría comenzar lo que algunos consideran alguna especie de persecución. Además, creo que esta bienaventuranza es el comienzo, por ejemplo, del resto de lo demás del sermón de la montaña, como le conocemos. Es una gran introducción a la que Jesús seguiría en la parte restante. Entonces, ¿cuál es la causa de la persecución? ¿Cuáles son las razones de la persecución? Fundamentalmente de la persecución que Jesús promete que resultará en bendición. Ahora, hay muchas cosas. Las personas creyentes pueden sufrir dificultades y problemas en este mundo por una variedad de razones. Pero no todas esas razones califican su sufrimiento para ser considerados o referidos legítimamente como una persecución. No le podemos aplicar todo esto. Uno podría sufrir problemas y dificultades porque a veces podemos ser agresivos. Y nos tratan mal porque hemos sido agresivos. Y estamos diciendo, ay, yo soy perseguido porque soy hijo de Dios. No, eso no aplica ahí. Si eres agresivo y eres mal hablado, entonces obviamente que quizá la gente no te va a apreciar ni te va a querer porque eres mal hablado. Y entonces eso no aplica a la persecución que Jesús habla aquí. Porque, por ejemplo, alguien quizás podría decir que eres una persona desagradable o que eres un fanático de una causa. Por ejemplo, hay personas que en el tiempo pasado, ¿no? Se oía mucho esto. Personas que eran fanáticos, por ejemplo, en defender el aborto. Y se iban a las clínicas y incluso a lastimar a las personas ahí. E incluso algunos hasta pusieron bombas en estas clínicas. Ese es un fanatismo. Y entonces, si esa persona es llevada a la cárcel, va a decir, yo estoy siendo perseguido por la causa de Cristo. Esa no es la causa de Cristo. Esa es una causa estúpida que has creado por un fanatismo erróneo, porque no es la manera como Dios quiere que afrontes ese problema. A esas personas se les debe tratar con gracia y con amor también, porque ellos también necesitan de la paz de Cristo en sus corazones. Entonces hay muchas cosas, hay muchas razones por las cuales uno puede causar los problemas para que te hagan la vida difícil y pensar de que está hablando de la persecución. Realmente no es así. La persecución de la que habla Jesús es una persecución que los creyentes podrían sufrir debido a su postura en Cristo por las razones correctas. Pedro, en capítulo 1 de Pedro, en capítulo 4, dice esto. Dijo que no debemos extrañarnos del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos en la medida en que participéis de los sufrimientos de Cristo. Y cuando se revelen su gloria, también os alegraréis con gran gozo. Ahora, quiero que me escuche un ratito aquí. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, será bienaventurado, dice la palabra. Encierra el pasaje, la primera de Pedro, dice que si alguno sufre con
si alguno sufre como cristiano, siéntase, no te sientas avergonzado, más bien dice glorifique a Dios por ese sufrimiento. Ahora, nosotros vemos esto, por ejemplo, en caso de Pedro y Juan, cuando fueron golpeados incluso por su postura en Cristo. Y ellos dijeron que en vez de molestarse y tomar pleito contra ellos, dice que se sintieron felices y contentos de que los hubieran tenido por partícipes de la obra de Cristo, por haberlos identificado como seguidores de Cristo, por haber reconocido que era por el mensaje que ellos estaban predicando. Eso era persecución por la causa de Cristo. Ahora, dice la palabra, a veces esas experiencias no son más que los que merecemos a veces habernos comportado de una manera que tal vez no era bien delante del Señor, pero en el caso de Pablo, de Juan y de Pedro, ellos habían mostrado una postura delante del Señor. No estaban siendo agresivos con la gente, no estaban empujando a la gente, estaban predicando, enseñando un mensaje de salvación, y por eso fue que los llevaron presos y los golpearon, los torturaron. Y ellos estaban felices de haber sido considerados dignos de eso. Entonces, esta la bienaventuranza de que Jesús describe 3 formas diferentes de persecución. Hay 3 formas. Una puede ser verbal, ¿verdad? Que la gente diga cosas, te diga cosas y te maldiga, incluso cuando la gente te diga lo que quiera decirte, te maldiga. Y ahora quizás lo más cercano que te pueden decir verbalmente es que eres un idiota, porque eres un hijo de Dios. Entonces, no hay razón para la cual tengas que ir a pelear contra esa persona. Por otro lado, también tenemos lo que se llama como la persecución de un ataque físico. Lo que pasó con Juan y Pedro, o lo que pasó con Pablo, lo que pasó con Jesús mismo. Entonces, el ataque físico, ya cuando te lastiman, ¿verdad? Eso puede suceder. En tercer lugar está lo que se llama la persecución social, cuando la gente difunde mentiras sobre ti y calumnias o chismes sobre ti como cristiano. Ahora, esto es importante. Si lo que dicen ellos es verdad, de ti vale la pena ir y buscar perdón delante del Señor. Pero si eso que dice a la gente de ti es mentira, tú debes de glorificarte, debes de contentarte, debes de ponerte feliz, porque están hablando mentira de ti. Y eso Dios lo va a recompensar. A veces cuando sirves a Dios y eres un discípulo de Dios, a la gente no le va a gustar que a este mundo le vaya a gustar, no le va a gustar lo que tú estás diciendo, lo que tú eres. Obviamente, y te va a calumniar. Pero como vuelvo a advertir, si esa calumnia es mentira, la Biblia dice que debes de contentarte. Hay una historia en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Esmirna. La Biblia dice que esa iglesia sufrió grandes persecuciones y su persecución la llevó a una extrema pobreza. Y Jesús dice, pero vosotros sois ricos en Cristo. ¿Por qué? Porque esa persecución que sufrieron, la Biblia habla de que Dios la iba a bendecir. Bienaventurados como dijimos, los que son perseguidos. Los bienaventurados, los perseguidos en Cristo. Entonces, mi amado y hermano y amigo, Jesús nunca podrá ser acusado de publicidad engañosa. Si vivimos nuestra vida de la manera que nuestro Salvador nos invita a que la vivamos, el tipo de vida que se describe en las bienaventuranzas y como las hemos analizado hasta el día de hoy, entonces nosotros sufriremos en este mundo por ello.
La manera más interesante de cómo usted y yo podemos ver esto es que los hijos de Dios no solamente deben de ser personas que lleven esa paz, esa armonía a los demás, pero en medio de ese proceso, mientras tú estás llevando ese proceso, es donde usted y yo vamos a ser perseguidos. La iglesia primitiva fue perseguida. ¿Sabe por qué? Porque estaba llevando el mensaje de reconciliación a todas las naciones. Entonces, si usted no está siendo perseguido por eso, probablemente va en el mismo lado, en la misma dirección que todos los demás. Pero cuando un creyente, una iglesia comienza a hablar, a predicar, a enseñar de la reconciliación en Cristo, vamos a ser vituperados. Gente va a levantar falsos testimonios sobre nosotros. Pero si eso no es cierto, usted lo debe saber, usted debe de gozarse y regocijarse en Cristo, porque estaría siendo vituperado por la causa de Cristo. Y la Biblia dice, bienaventurados son aquellos que por mi causa son perseguidos. ¿Ok? Gracias por escucharnos. Seguimos en esta serie, ¿verdad? Dios me los siga bendiciendo. Que el Señor esté con ustedes y que la paz del Señor esté con ustedes. Dios les bendiga. Gracias.